Hola, ¿qué tal, chicos? Presente simple. Utilizamos el presente simple para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas, emociones y deseos permanentes. Siguiente. Tenemos aquí también la estructura del presente simple en su forma afirmativa. Vemos que necesitamos un pronombre, un verbo y un complemento. En el pronombre tenemos aquí el I, que es yo. En el verbo live, que es vivir. Y en el complemento, in that house, en esa casa. La oración entonces dice, I live in that house. Tienes que poner aquí abajo el significado al español. Ya les había comentado en los videos anteriores que siempre que encontremos una línea tenemos que poner allí el significado en español. Siguiente ejercicio es pronombre, verbo, complemento, que es la estructura, y el ejemplo es he runs every day. Él corre todos los días. Tenemos aquí nuevamente una tabla con la estructura del presente simple en forma afirmativa y tenemos aquí como sujeto todos los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you, they. Tenemos un verbo que vamos a utilizar para este ejemplo, que es el verbo trabajar, que es work. Y bueno, continuamos con el complemento que es in the office, en la oficina. Te ayudo con las pronunciaciones. Te recuerdo que cuando yo haga las pronunciaciones en inglés, trates de repetirlo conmigo para que vayas tú tomando las pronunciaciones de forma correcta. Comenzamos. I work in the office. You work in the office. He works in the office. She works in the office. We work in the office. You work in the office. They work in the office. Y te corresponde a ti, compañero o compañera, poner del lado derecho todas las traducciones. Continuamos. Esta es la tabla que les comentaba acerca de por qué se le agrega S, ES o IES a los verbos en terceras personas de singular. Entonces dice aquí, uso de SES para terceras personas, he, she, it. Y bueno, vamos a esta tabla que dice, si el verbo termina con SS, SH, CH o X, se agrega ES a he, she, it. En este caso tenemos unos ejemplos de un verbo que termina con doble S, es el verbo kiss, que es besar. Entonces decimos he kisses. ¿Por qué? Se le agregó ES porque cumple con la regla de terminar con SS. Ahí está, chicos, la explicación de lo que vimos en diapositivas anteriores. Vamos al siguiente ejemplo que dice el verbo fish, que es pescar. Y entonces dice she fishes. Ella pesca. Pero como termina con SH, se agrega ES. Vamos siguiente, watch, que es mirar. Termina con CH, entonces se le agrega ES al final, he watches. Él mira. Siguiente verbo, go. Termina con O, cumple con la regla, entonces dice she goes. Vamos ahora con el último ejemplo que es fix. Termina con X, se cumple la regla. Fix es arreglar o reparar. Entonces el ejemplo es he fixes. ¿Ok? Entonces, chicos, chicas, vean que si se cumplen estas reglas, se tiene que agregar, en este caso, ES a los verbos en terceras personas de singular que son he, she, it. Todas las demás personas, como por ejemplo en kiss, en kiss vamos a decir I kiss, yo beso, you kiss, tú besas, he kisses, él besa, she kisses, ella besa.
¿Ok? En las demás personas no se aplica la regla y queda el verbo en su forma base. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, si el verbo termina con consonante más Y, cambiamos la Y por I latina y se agrega ES. En este caso, dice que si el verbo termina con una consonante más la Y, aquí está el verbo estudiar, que es study, termina con una consonante más la Y. Entonces, ¿qué se hace? Según lo que se nos solicita es, la Y se cambia por I latina y se agrega ES. Entonces, para las terceras personas de singular, en el caso de he, study se convierte en studies. Y decimos he studies, porque se cumple la regla. Vamos a otro ejemplo que cumple la regla, que es fly, que es volar. Termina con una consonante que es la L y lo acompaña a la derecha una Y, por lo cual se cumple con la regla y cuando utilizamos en he, she o it, decimos flies. En este caso el ejemplo dice she flies, puede ser he flies o puede ser it flies. Bien, vamos a la otra regla que dice, si el verbo termina en vocal más la Y, solo se agrega una S. Termina una vocal, el verbo play, que es jugar, termina con la vocal A y lo precede la Y. Por lo tanto, solamente se le agrega la letra S. Entonces dice, she plays. I play, you play, she plays. Y el siguiente ejemplo es estar, permanecer, que dice stay. Termina con A, la precede una Y, cumple la regla, entonces decimos he stays. I stay, you stay, he stays. ¿Por qué? Se está cumpliendo la regla. Es muy importante, chicos, chicas, que se aprendan estas reglas, porque las vamos a preguntar en el examen. Y, pues bien, es la forma de haberles explicado por qué se le agrega S, ES o IES a los verbos para los pronombres de tercera persona del singular, que son he, she, it. Continuamos. Después de ver la parte afirmativa, lo hemos hecho en los demás videos, vamos a ver ahora la parte negativa. Dice, en oraciones negativas utilizamos los auxiliares do not, que contraído es don't, o does not, que contraído es doesn't. Y bueno, en esta tabla ya tenemos aquí todos los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you, they. Tenemos el auxiliar, que es do not, contraído don't, y en el caso de he, she es does not, y contraído doesn't. Continuamos con we, you, they, que es do not o don't, contraído. El verbo es el mismo para todos, work, y el complemento seguimos utilizando en la oficina, in the office. Entonces te ayudo con las pronunciaciones. I do not work in the office. You don't work in the office. He does not work in the office. She doesn't work in the office. Con it no lo podemos utilizar. Continuamos con we do not work in the office. You don't work in the office. They don't work in the office. Bien, aquí hay una situación. Alguien puede decir, bueno, si ya pasó he, she, it, ¿por qué no lo dijo como works? Si nos acaba de decir que se le agrega la ES, S o IES. Hay una situación por lo cual no estoy agregando aquí la S, chicos, y queda work para todos los pronombres. Apréndanse esto. Cuando hay un auxiliar
en una oración de presente, automáticamente el verbo que se utiliza queda en su forma base. La forma base del verbo work obviamente es work. Entonces, aquí estamos viendo que hay un auxiliar que es el does, o pronunciado como dos. Como hay este auxiliar, automáticamente en he, she, it, el verbo queda como work, que es la forma base. Bien, entonces lo que resta es que tú pongas aquí las traducciones al español de lo que leímos ahorita. Continuamos. Vamos ahora a la forma interrogativa. Dice estructura del presente simple en su forma interrogativa. En oraciones interrogativas el verbo auxiliar do o dos se coloca al inicio de la oración seguido del sujeto y del verbo principal. Se puede utilizar complemento. Bien, entonces dice que el auxiliar que utilizamos en la parte negativa después del pronombre personal ahora pasa al inicio de la oración y el pronombre personal pasa en segundo término. Lo demás, que es el verbo y el complemento, quedan iguales. Entonces, iniciamos con do para I y you, do para we, you, they, y does para he, she, it, como ya lo hemos aprendido. Te ayudo con las pronunciaciones. Comenzamos. Do I work in the office? Do you work in the office? Does he work in the office? Does she work in the office? Do we work in the office? Do you work in the office? Do they work in the office? Y pues bien, estas son las pronunciaciones de forma interrogativa con la entonación que requiere un poco de cambio. Te corresponde a ti hacer las traducciones al español de lo que leímos ahorita. Para responder a las preguntas, mínimo podemos contestar con respuestas cortas o podemos extendernos para una respuesta que dé más información. Tenemos aquí una tabla con respuestas afirmativas y otra tabla con respuestas negativas. Para las respuestas afirmativas tenemos esta estructura. Es el yes que confirma la pregunta y después tenemos que forzosamente tener estas dos partes. Por ejemplo, en una pregunta se contesta yes I do, yes you do, yes he does, yes she does, yes it does, yes we do, yes you do, yes they do. Para lo afirmativo, si la respuesta es negativa, se contesta no I don't, no you don't, no he doesn't, no she doesn't, no it doesn't, no we don't, no you don't, no they don't. Y pues bien, obviamente la pregunta interrogativa requiere de una respuesta. Esto es lo menos que puedes contestar. Más adelante en el salón vamos a hacer ejemplos de respuestas más completas, pero esto es lo básico que debes aprender. Continuamos. Y estamos aquí en esos ejercicios que son afirmativos, negativos e interrogativos y que debes de traducir al español. Te ayudo para eso y comenzamos. I play tennis every weekend. She reads books in her free time. We go to the gym regularly. He drinks coffee in the morning. The cat sleeps on the sofa. Esto es afirmativo. Vamos a trasladar las oraciones afirmativas a negativo y quedan como I do not play tennis every weekend. She does not read books in her free time. We do not go to the gym regularly. He does not drink coffee in the morning. The cat does not sleep on the sofa. Y vamos a la parte interrogativa.
Do you play tennis every weekend? Does she read books in her free time? Do we go to the gym regularly? Does he drink coffee in the morning? Does the cat sleep on the sofa? Bien, chicos, estas son las pronunciaciones en inglés. Espero que cada vez que yo lo haga, tú lo repitas, porque si tú no lo haces, cuando te toque participar en clase, me voy a dar cuenta de que no lo has practicado. Y esta es la forma de practicarlo. Y pues bien, chicos, les toca la traducción al español de todas estas oraciones afirmativas, negativas, interrogativas. Por lo tanto, see you next video.